Buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. ya estamos la mayoría, ¿verdad? Vamos a ver. Parece que sí. Sí, parece. ¿Sí se ve la que estoy presentando? Sí, sí se ve. Ok, Sí, entonces, pues vamos a continuar en lo que nos quedamos la clase pasada. Entonces, estábamos hablando acerca de, pues en general, la industria del software y del hardware. Por lo tanto, pues tenemos que tener la base de lo que es pues el software y el hardware, ¿verdad? Entonces, por eso nos dimos a la tarea de, pues definir estos conceptos, los cuales, como les comento, ¿no? Ustedes como especialistas deben de dominar el tema. Entonces, bueno, la mayoría creo que ya me mandó su trabajo que hicieron en colaboración con otros compañeros. Y bueno, es importante nuevamente mencionar pues esa parte que ya es ¿cómo se llama? Ya es más concreto, ¿no? El conocimiento de esto. Vamos a estar retomando, obviamente, esos conceptos, porque pues vamos a ver algunos antecedentes de pues de lo que es la industria del hardware y del software y de las TIC, ¿no? En general de la computación, ¿sí? En teoría, la materia se llama estudio continental, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, tienen otras dos materias, me parece, ¿no? Que también se llaman estudio. Uno es estudio mundial o internacional y el otro que es estudio nacional. Estudio nacional y continental y mundial. Ok, entonces, en teoría se supone que vamos a ver el estudio en esos, en esas perspectivas, pero no, sí cambia un poquito el sentido, ¿no? Por ejemplo, en el estudio continental nos vamos más a ir a la parte de lo que es el hardware, y sí, obviamente complementarlo con software, ¿no? En el estudio internacional, pues ya se verá todo lo que son las TICs, ya más a este detalle. Según yo, desde el punto de vista, lo que vemos en el temario. Creo que este es su primer estudio que lleva, ¿no? Bueno, la primera materia, ¿no? Las otras creo están en otros semestres más avanzados o en otro nivel. No, es la segunda. Ah, es la segunda. Bueno, Sí, entonces vimos primero nacional. entonces cuéntenme qué vieron en el estudio nacional. Para no duplicar la información, ¿no? ¿Qué vieron en estudio nacional? A nosotros, bueno, a mí nada más me dejaba como artículos sobre inteligencia artificial y algunos proyectos que hacía el gobierno, pero hasta ahí. No había como definiciones o algo así, únicamente nos dejaba como las reseñas, las teníamos que leer y un resumen. Ok, y el conocer más o menos, ¿no? Qué es lo que está imperando en la industria. ¿Quién Sí. más por ahí? Bueno, en mi caso me tocó con el profesor Vicente y Ajá. Que en paz él descanse. nos asignaba, sí, que en paz descanse, él nos asignaba una empresa cada parcial y teníamos que analizarla a fondo, qué producía de hardware, qué producía de software, cómo era su metodología para la calidad, también cuál era sus servicios hacia el cliente, cómo se manejaba, si se movía mucho, por ejemplo, a servicios hacia el gobierno o hacia el público en general. Y también vimos algo de lo que es la pirámide de toma de decisiones. Ajá. Muy bien, gracias, compañero. ¿Quién más por ahí se acuerda algo que haya visto distinto? El ProSoft. Sí. El ProSoft que era el de financiar proyectos que te daban, creo, el 25 o el 50% dependiendo de en qué estabas, si en ciudad o afueras. Y lo que te faltaba recaudarlo en otra empresa externa. El financiamiento entonces era, ¿no? Sí. Como que hicieron esas prácticas. Ajá. Bueno, ¿qué más por ahí?
Bueno, en mi caso nos enseñó nuestra profesora, bueno, nos mencionó como que los puestos que podemos ocupar en la industria. Ah, ok, sí. Bueno, esa es una parte que también vamos a tocar nosotros, ¿no? Ajá, entonces, bueno, si se fijan, bueno, una de las características de esta materia es que es muy diversa. No sé si ustedes ya vieron o compararon el temario de la industria nacional respecto a esta. Entonces, no sé si haya coincidencias o si haya diferencias según lo que dice el temario, porque es lo que les comento. Una cosa es lo que dice el temario y otra es las aplicaciones que podemos darle. ¿Alguien se acuerda del temario de la industria nacional? No, creo que no. Ya ven, por eso es bueno transcribirlo, ¿no? Porque medio nos acordaríamos qué es lo que se supone que vimos en la materia. Pero está bien, bueno, la idea es retomar un poco del temario y hablar también un poco de, pues, en general, lo que pasa en el desarrollo de esta industria, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos dos opciones. Déjenme ver, vamos a plantear la primera opción. Déjenme ir tantito aquí al navegador para dejarles un video que está muy interesante. No sé si ya les había comentado de la historia de Microsoft y de Apple. Creo que se llama Mentes Brillantes. Es Jobs contra Gates. Ahí está, mira. Entonces, hay un video muy interesante de Nat Geo que habla de la historia de Microsoft y Macintosh o Apple. Entonces, habla desde sus antecedentes, qué ocurrió con estas dos empresas, ¿sí? Y es muy interesante porque al final de cuentas son acérrimos rivales, perdón, son antagónicos, porque no sé si lo mencionaba en la otra clase, mientras Apple se dedica a vender productos con soluciones completas, o sea, vende el hardware y además desarrolla el software que opera ese hardware, ¿sí? Y además la característica es siempre busca la innovación, ¿no? Entonces, por ahí no sé si alguien de ustedes vio la película de Jobs, de Steve Jobs, la historia de Steve Jobs. Sí, así es, profesor. Sí. Ah, bueno, pues más o menos este programa o este documental abarca un poquito precisamente de la vida de Jobs. Entonces, la ventaja de quien ya vio la película de Jobs es que ya tiene una idea de lo que ocurrió con la competencia con Microsoft, ¿no? Entonces, cómo Jobs, su idea fue siempre venderle al usuario, a las personas, aplicaciones prácticas, ¿no? Aplicaciones fáciles de usar, ¿no? Y así fue su filosofía que, bueno, empezó con las computadoras gráficas y terminó con los dispositivos, como los teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces, ese fue como que donde atacó, ¿no? Donde tuvo siempre la idea y, bueno, ese acierto, ¿no? Dado su persistencia, ¿no? A trabajar como él creía que había que darle las cosas a los usuarios o a los clientes. Mientras que Bill Gates, la idea fue, bueno, la gran, la gran característica o la gran acierto que tuvo es que pues él tuvo la visión de lo que iba a pasar o lo que estaba ya pasando, ¿no? O sea, ya basados en el desarrollo de los microprocesadores. Si ustedes recuerdan bien las famosas generaciones de las computadoras, después de los transistores, ¿qué ocurre? Empiezan a generarse los microprocesadores, ¿no? Que los microprocesadores son un conjunto de transistores o arreglos de transistores integrados en pastillas de silicio muy pequeñitas, ¿no? Entonces empiezan a reducirse el espacio pues donde se encuentran estos dispositivos al grado tal, pues que nace el microprocesador y a partir de ese microprocesador se puede generar o fabricar una computadora. La característica es de propósito general, esa es una característica de las computadoras. Por cierto, bueno, ahorita lo retomamos.
hay que retomar o traernos a la memoria lo que es la famosa arquitectura de von Neumann. No sé si ustedes se acuerdan de esa famosa arquitectura que define precisamente las características de una computadora, ¿sí? ¿Alguien recuerda eso de la arquitectura de von Neumann? No. Sí, profe. No, sí, a ver. El compañero Héctor, creo que sí es quien conoce un poquito de eso, ¿no? A ver, coméntenos, compañero. De hecho, creo que Bueno, lo han de haber visto en alguna materia, ¿no? O en sí, varias la arquitectura. materias de la Academia de Computación. Sí, en la arquitectura de computadoras, precisamente. Ándele. Sí, ¿Qué o sea, vio ahí? vimos dos arquitecturas, la que es la de von Neumann y la Harvard. O sea, muy cómo bien. construidas las computadoras. Ajá, ajá. Entonces, ¿qué características y por qué sigue estando vigente la de von Neumann? Porque, si no mal recuerdo, o sea, tenía muchos beneficios como, por ejemplo, el de tamaño de sus buses, que era bidireccional, y el cómo, pues, trasladaba los datos. Ajá. Entonces, entre otras palabras, pero entre otras cosas, hacía una descripción en bloques de la operación de la computadora. Entonces, eso permite distinguir o dividir los módulos en los que se integra una computadora. Entonces, hace una propuesta de, bueno, mi computadora, las computadoras pueden clasificarse de tal manera según sus funciones en ciertos elementos, ¿no? Entonces, describe, por un lado, la unidad central de procesamiento, ¿no? En donde se incluye, en esa unidad central de procesamiento, se incluye propiamente la unidad aritmética y lógica que se va a encargar de hacer las operaciones lógicas y aritméticas, y una unidad de control que se dedica a controlar esas instrucciones, ¿verdad? Entonces, existe, para que esta unidad pueda funcionar, existen un conjunto de buses o interfaces, ¿sí? Que le llamó los interfaces de entrada y salida, ¿no? O sea, con qué alimento a la computadora y qué me produce la computadora o el procesador central como información resultante. Entonces, se crean los famosos buses, ¿no? Es otra sección. Y luego tenemos otra sección muy importante de las que particularmente describen el porqué de una computadora, la famosa memoria, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué definen a la computadora o la esencia de la computadora? Particularmente hablando de la computadora de propósito general. ¿Por qué le llamamos computadora de propósito general? ¿Alguien puede comentar? ¿Por qué se le conoce computadora de propósito general? Porque es para uso doméstico, ¿sería? No tanto para uso doméstico, más bien propósito general quiere decir que es capaz de resolver casi cualquier problema, obviamente que sea o que se base en un autómata determinístico. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No sé si en teoría de computación vieron los famosos autómatas. Sí, ya vieron esa materia. No. Bueno, Yo apenas lo estoy apenas lo viendo. estoy cursando. ¿Sí? Pero en Sí. teoría de la computación hablan un poquito de eso, ¿no? De los autómatas. Hay distintos tipos de autómatas. Entre esos tipos distintos de autómatas tenemos a los autómatas determinísticos o deterministas, que obviamente su característica es que tienen un inicio y además tienen un fin, un posible fin, ¿sí? Entonces, siempre va a haber un inicio, un fin y obviamente la resolución de un problema. Entonces, normalmente los autómatas deterministas obviamente resuelven un problema que sí tiene un fin, que tiene un resultado, ¿sí? Entonces, pues todas las operaciones que realiza la computadora son de este tipo, ¿sí? Entonces, va muy ligado. Entonces, bueno, la memoria forma parte de eso porque, ¿qué características tiene la memoria? La memoria nos permite alojar qué y qué. Por un lado, nos permite almacenar o alojar las instrucciones de programa. ¿Qué significa esto? Desde el sistema operativo, bueno, las instrucciones o carga lo que es el kernel o el núcleo del sistema operativo y después reserva un espacio para que se puedan correr en ese espacio de la memoria los programas o las aplicaciones, ¿sí? Y luego también la memoria reserva un espacio para el trabajo o para que pueda trabajar las aplicaciones, ¿no? Una pila que le llaman, ¿no? Entonces, cada programa se le reserva un espacio de memoria para que ahí pueda trabajar. Es su espacio de trabajo de memoria, ¿sí? Entonces, por eso se conoce como computadora de propósito general, porque yo le puedo cambiar el programa por otro, y por otro, o por otro completamente distinto, ¿no?
Análogamente, esto no sucedería, por ejemplo, con una sumadora. Una sumadora, pues también es un equipo que procesa datos, ¿no? Pero ¿cuál es su limitante? Pues es que está fabricada siempre para procesar números, ¿no? Procesar operaciones de este tipo, ¿no? Y de ahí no pasa, ¿sí? Así entonces hay muchos equipos que tienen un propósito específico y de ahí no van a pasar. Esa es la característica de una computadora personal, que entonces la computadora en general, más bien, es de propósito general, porque como les comento, se cargan los programas y se resuelven los problemas, ¿sí? Entonces, continuando con esta arquitectura de von Neumann, entonces tenemos también la descripción de la memoria principal. Y también tenemos la descripción, ya lo habíamos hablado, de las interfaces de entrada y salida, ¿no? Esos buses que permiten entrar o meterle al sistema datos y obtener de ellos resultados. Entonces, ahí se dividen todos los dispositivos de entrada y salida, ¿no? De entrada, pues, el teclado, el ratón, los escáneres, etcétera, ¿no? Y de salida, pues, la impresora, el video, y todos los dispositivos que tengamos de salida. Entonces, sí, la ciencia de la computadora se basa mucho en la arquitectura de von Neumann. ¿Sí, cierto o no es cierto? Los que vieron esa arquitectura en arquitectura de computadoras, precisamente. Entonces, bueno, retomando el caso de lo que hizo Bill Gates, obviamente, como empezaron a surgir computadoras o tecnologías que iban integrando los circuitos y por lo tanto disminuyendo el tamaño de las mismas computadoras, bueno, pues existía la alternativa de tener accesibles los equipos de cómputo, ¿sí? Esa era la ventaja, pero el problema era que no había un estándar o una forma que se estandarizara su operación. Entonces, cada fabricante tenía su propio sistema operativo, su propia forma de trabajar con los equipos, ¿no? Entonces, la visión de Bill Gates fue decir, bueno, pues mi programa o mi sistema debe de cargarse en cualquier equipo, no importando la marca, ¿sí? Entonces, es donde le da el clavo Bill Gates, ¿no? Y ahí viene todo la trama de lo que ocurre, como pues Bill Gates en realidad no es el autor principal o ni siquiera el quien inspiró o desarrolló el DOS. El DOS, el sistema operativo que tuvo mucho éxito con las primeras computadoras personales. No sé si alguien haya sabido de él, lo haya trabajado o lo haya visto, haya experimentado con él. El DOS, el 2, el MS2 que le llaman. Yo no. No. No, profe, no he escuchado eso. Lástima. Es como una consola, ¿no, profe? Qué desfortuna de ustedes, exactamente. Bueno, ahorita Sí, ya es como una consola. se convierte como en una consola. Pero pues antes, fíjense, yo cuando estudié informática, cuando empecé a estudiar informática, ahora sí que el siglo pasado, y no es que yo me considere viejo, pero pues yo soy del siglo pasado y estudié del siglo pasado, nosotros utilizábamos el MS2 como un sistema operativo, pues que se cargaba en las computadoras, ¿no? Y entonces teníamos que aprendernos los comandos, ¿no? Tendríamos que pues ejecutar nuestros programas basados en este sistema operativo. Entonces era algo interesante el asunto, era emocionante ahí aprenderse los comandos. Hoy en día lo ven como una consolita, ¿no? Una consola que, pues sí, le metemos comandos y hace algo, ¿no? Pero como ahora todo es gráfico, ya esa parte como que para operarlo, obviamente es más sencillo la parte gráfica, ¿no? Las interfaces gráficas de usuario, pues facilitan la existencia de los usuarios, ¿no? Por eso se quedó el mito de que las computadoras eran sofisticadas, ¿no? Porque pues para operarlas había que aprenderse muchos comandos de MS2 y de ahí pues como comandos en todos lados, ¿no? No eran tan amigables las aplicaciones. Que eso sí es lo que logró Steve Jobs, generar una interfaz amigable, ¿sí? Pero vamos a ver en esta historia cómo Bill Gates descubre, o más bien, no es que se descubra, bueno, les comentaba que entonces ese sistema operativo, el MS2, ni siquiera lo produjo él, ¿no? Él se lo compró a unos desarrolladores pequeñitos, un despachito que ahí estaba, que hacía programas a la medida, y se le
se le hizo interesante cómo operaba y cómo era genérico, porque podía cargarse casi en cualquier computadora y operaba. Y entonces, pues, ¿qué creen? Que le compra los derechos y le compra todo a este desarrollador. Y después ese se lo lleva y se lo vende a IBM. Le hace una propuesta y entonces IBM queda satisfecha, ¿no? Y pues de ahí es donde arranca la historia de Microsoft, ¿no? Todo por medio, no hablemos de piratería o de cosas, no, pues a final de cuentas Bill Gates tuvo la visión que a lo mejor este otro no la tuvo, ¿no? Tuvo la certeza de entrevistarse con quien tenía que entrevistarse para pues proponer soluciones que en ese tiempo se requería, ¿no? Así ustedes ven también cómo hay una parte de que Bill Gates llega al laboratorio, me parece que de Oracle, no de Oracle, no, creo que sí de Oracle, y le fascina ver una interfaz gráfica, ¿no? Que ya la trabajaba Steve Jobs, pero cuando la ve, se sorprende y dice, no, ¿sabes qué? Hay que trabajar sobre esa interfaz gráfica porque es mucho más fácil entenderle a las computadoras. Y de ahí, de esa idea, pues, le da vuelta a Steve Jobs. Y entonces, pues, se vuelve famoso su Windows, ¿no? En esos tiempos hablábamos de la versión 3.1 de Windows, ¿no? Que de hecho, para cargar ese Windows, primero cargábamos MS2. Y Windows no era un sistema operativo, sino era una aplicación que nos permitía la interfaz con los usuarios y hacer más fácil el uso de la computadora, ¿no? En aquellos tiempos. Yo les puedo platicar esa experiencia de que a nosotros nos tocó toda esa transición desde cargar nuestros disquetes de esos grandotes de 5 1/4 de flexibles y pues cargar tu sistema operativo en tu computadora, ¿no? Ya cargó tu sistema operativo, pues ahora sácalo y ahora mete tu disco de tu aplicación, tu compilador, tu Word, tu Works o el editor de texto que necesitabas, el Lotus, ¿no? En aquellos tiempos era el famoso Lotus 1, 2, 3, que era una hoja de cálculo como la que ahora lo hace Excel, ¿no? Entonces, teníamos entonces ya después cambia tu disco para que ahora guardes tus archivos de trabajo en otro disquete, ¿no? Entonces así andábamos con el baile de los disquetes, ¿no? Un disquete para esto, un disquete para el otro, un disquete para aquello, ¿no? Entonces era singularmente pues muy diferente la forma de trabajo. Les estoy hablando que en aquellos tiempos nosotros nuestras computadoras o las computadoras con las que trabajamos, yo déjenme comentarles que estuve en Boca 5 Ciudadela y nosotros pertenecimos a la primera generación que hubo de técnico en informática en esa vocacional y nosotros trabajamos con computadoras, ¿qué les digo? ¿De qué capacidad eran? La velocidad de procesamiento era de 32 MHz. Con eso les digo todo, ¿no? Y la capacidad, la memoria era de 128, de 256 megas. No es cierto, no eran ni megas, eran kilobytes. Eran kilobytes lo que manejábamos de memoria RAM, ¿sí? Y pues ustedes conocen, bueno, ya no conocen más bien, los disquetes los han visto, ¿no? En algún lado los han visto, pues no saben cómo se utilizaban. Había de varias capacidades. Los básicos, los flexibles de 5 1/4, tenían la capacidad de almacenar, les digo, me viene a la memoria, 360 kilobytes. Y ya hasta se me olvidó, fíjense. Sí, porque los de 3,5 pulgadas les cabían 740 megas. No es cierto, 740 K. Entonces era poquitita información. O sea, dicen qué absurdo era, ¿no? Sí, o sea, eran capacidades pero muy distintas. Ajá. A comparación con lo que trabajan el día de hoy, ¿no? Pero pues todos esos dispositivos, ese desarrollo, pues fue lo que consolidara lo que hoy conocemos, ¿no? Lo que hoy conocemos, estos dos grandes gigantes de la computación y cómo fueron diversificando, ¿no? Cómo al final de cuentas Gates se puede decir que fue deshonesto o fue gandalla porque pues le robó las ideas a Jobs. Pero después Gates no tuvo problemas legales, no por monopolizar el desarrollo de la industria de la computación, fue llevado a la corte. Y entonces porque estaba monopolizando todo el mercado, ¿no? Entonces lo acusaron de ser un agente monopolizador, ¿no? Entonces tuvo que
buscar competencia. ¿Y qué creen que hizo? Le dio dinero a Jobs para que siguiera con sus proyectos, porque sus proyectos de Jobs iban a la deriva, ¿no? Iban para abajo. Entonces, bien interesante que suena esta historia. Entonces, ¿qué les parece si hacemos lo siguiente? Creo que la clase dura 1:30, ¿no? ¿Algo así? Sí, Entonces, así es. como quien dice, nos quedan 50 minutos, ¿verdad? ¿Algo así? Sí. Sí. Vamos a Bueno, aprovechar entonces, para que el termine. video Dura una hora, dura profe, creo. Ah, sí, Dura una hora. Dura una 43 hora, perdón. minutos, no sean llorones, dura 43 minutos. ¿Qué les parece si vemos el video? Bueno, cada quien vea el video, porque si lo pongo aquí creo que luego no se escucha y luego tenemos problemas, ¿no? Les mandé la liga, si gustan, vean el video y pues regresamos aquí en 43 minutos, ¿no? Y ya hacemos un comentario final, ¿sí? Entonces, obviamente, a mí me gustaría que hicieran una reseña y me hicieran, pues, una especie de una sinopsis. ¿Qué opinan acerca de las bases que pusieron estos dos personajes en la industria de la computación? ¿Sí? Entonces, ese va a ser como una especie de ensayo, no, más bien una sinopsis, porque un ensayo es más complejo, Oiga, ¿no? profe, disculpe Mande. una cuestión. Sí, nada más dura 1 hora la clase, o sea, acaba a las 3. Ah, acaba a las 3, no me digan eso. Espérame Sí, tantito. profe. Sí, Ah, lo ese acabo estaba de la clase comprobar del día con de hoy. mi horario y sale. O sea que ya se acaba la clase en 15 minutos. Así es. Sí, profe. Bueno, pues entonces una lástima. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos de tarea o lo hacemos el lunes? El lunes. El lunes. El lunes. Bueno, entonces vamos a hacer esto el lunes. El lunes, como yo también entiendo que pues de repente están saturados de tareas, todo eso, vamos a hacer lo siguiente. El lunes nos conectamos aquí a la plataforma a la hora de la clase, que es a las 2, ¿no? Y vemos el video, nos quedamos aquí conectados y mientras vemos el video. Entonces significa que a las 3 empezamos a hacer comentarios acerca del video. ¿Qué les parece? O sea, sin desconectarse de mi clase, de la sesión. ¿Sí? Ok. O sea, Sí, está bien. abren otra ventana y en otra ventana ven el video, ¿sí? Y les digo, a las 3 hacemos comentarios y vemos que, bueno, desarrollan una sinopsis, ¿no? De lo que ustedes piensan, de lo que les mencioné, ¿no? ¿Qué aportaciones a la industria dejaron estos dos hombres? Han dejado estos dos hombres, ¿no? Porque al final de cuentas Bill Gates sigue dominando, sigue incursionando en otras áreas y bueno, Apple no se diga, o sea, Apple es la marca con mayor valor adquisitivo, no, mayor valor, ¿cómo se le llama? En acciones, ¿no? O sea, es la empresa que más vale o de las que más valen. Bueno, ya fue desplazada por Amazon, por algunos otros gigantes, ¿no? Pero mucho tiempo se ha mantenido como una empresa muy sólida, ¿no? Por la calidad que tienen sus productos, ¿sí? Entonces, pues dado que pues no nos da tiempo para mucho el día de hoy, vamos a hacer esta mecánica. ¿Qué les parece? Vemos el video así como les comento, a las 2 empezamos a verlo y a las 3 empezamos a comentar. ¿Sale? Sí, profe, sin problema. Bueno, profe. bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer otra mecánica para pasar lista, a ver si acabamos más rápido de pasar lista. Como ya me pasaron sus nombres cortos, como quería que los mencionara, ¿qué les parece si ya no prendan cámara? Simplemente digan presente, ¿sí? Entonces, más o menos ustedes están ubicados dónde están, ¿no? O sea, por apellido saben si van a ser mencionados pronto o hasta el último, ¿no? Entonces, los voy a ir mencionando rápido y les voy pasando lista. ¿Qué les parece? Ok. Sale, vámonos rápido. Catherine. Presente, profe. Listo. Vaccine. Bueno, no contesta, a ver si después me contesta o me manda un chat. Ernesto. Presente. Aquí está. Omar. Omar Cabrera. No contesta. Vámonos con Abraham. Presente.
Así ¿Moy que no está? profe, no. ¿No está? ¿Quién? Presente. ¿Así está Moy? Sí, sí estoy. Oh, rápido, compañero, actívese rápido. Que Sí. si no nos gana el tiempo, ¿eh? Daniel, Presente. si no, hacemos el pase de lista de arriba para abajo, ¿eh? Para que ustedes sean los últimos. Héctor. Presente, profe. Bueno, no sé si sea Corona porque hay dos. Sí, o sea, es como ustedes me dijeron que les dijera. Héctor. Yo soy Héctor Corona. Ajá. Ok. Ana Ruth. Presente, maestro. Eric. Presente, presente, presente. Jesús. Presente, profesor. Miguel García. Presente. César Alfredo García. Presente, presente. Bien. Melanie. Presente. Alejandro. Presente. Andrés. Andrés Hernández, ¿no? Cristian. Ángel. Presente. Adrián. José, ¿no va a contestar? ¿No está? Presente. Ah, ¿verdad? Daniel Arturo Moncada. Emanuel. Presente. Ariel Nuño. Richard. Presente. Elena. Presente, profe. Arturo. Presente, profe. Posadas. Presente, profe. Mar. Presente, profe. Miguel. Rivas Covarrubias. Presente. Cris. Cristian, ¿no está? Presente, presente, presente. Andrea. Presente. Antoine. Presente, profesor. Ilse. Presente. Ramón. Presente, profe. Jafet. Presente. Va. Solé. Presente. Gabriel. Presente. Vera. Héctor. Dijo Vera. 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 De. Héctor. Héctor Saúl. Presente. Bueno, yo ya según pasé lista, no sé si alguien faltó, rápido. Profe, yo no me escuché. A ver, apellido. Silva. Silva, sí lo mencioné. A ver, compañero. Perdón, es que no escuché en serio. Le dio una mordida al taco y no nos invitó, por eso no escuchó. ¿Alguien más? Yo, profesor, es una prueba de micrófono. Ok, ¿quién eres? Hernández García. Hernández García Andrés. Exacto. Listo, ¿alguien más faltó? ¿Alguien más faltó? ¿Nadie? Bueno, es que así van a ser de carrereados los pases de lista, ¿no? Para no tardaros tanto. Bueno, entonces, vamos a hacerle así, compañeros. ¿Qué les parece? Entonces, pues nos veríamos el próximo lunes. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Sí, profe. La tarea de hoy, pues obviamente Profe. tienen hasta las 23:59 de hoy para enviármela, ¿no? Lo que digamos para hoy, los conceptos que les pedí, ¿sale? Que eran en equipo, ¿no? Entonces ya recibí el de algunos, al ratito me pongo a revisar los que faltaron, ¿sale? Entonces, si no tienen más dudas, preguntas, comentarios, nos veríamos entonces la próxima clase, que es el lunes. Tengan bonito fin de semana.
Igual. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente.